Eh, Muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy, precisamente hoy, hace un año que salí por última vez de España a un congreso. El 24 de febrero, el 25 de febrero del año 2020, fui a Egipto a una reunión y a la vuelta nos encerraron a todos. Se nos acabó pasear, se nos acabó abrazarnos, se nos acabó vernos y se nos acabó enseñar en directo. Y la verdad es que reconozco públicamente que odio la virtualidad. Sé que esto se está transmitiendo de forma virtual también, pero no es esa virtualidad la que odio. La que odio es la virtualidad exclusiva, la que nos aleja de los que están aquí delante. Aunque fuera solo uno, aunque estuviera Rafa nada más aquí enfrente mío, la cosa sería diferente a lo que es una reunión puramente virtual. Después de un año, sé que no me gusta, que me gusta ver a la gente, que me gusta ver quién me mira y quién se duerme, que me gusta provocar a los que opinan diferente, que me gusta generar polémica, y todo eso virtualmente es muy difícil. Por eso estoy especialmente agradecido a Gabriel por ofrecerme la posibilidad de romper un año de encierro ermitaño con 2 perros en una casa sin salir en todo el año y poder venir a un país que quiero especialmente porque en el año 79, pues yo creo que aquí no habéis nacido ninguno en el año 79, estaba yo en Acapulco y en el DF y fue la primera vez que salí de España a América y vine a México. En fin, sé que estáis hartos de curso, lleváis todo el día aquí y una cosa es que haga ya un año que no tenemos algo presencial y otra cosa es que nos aprovechemos de vuestras ganas de hacer algo presencial para teneros aquí hasta la noche. Me va a tocar hablar de un tema que a lo mejor a muchos les parece que no les afecta, y es si ponemos un AVI, un implante de tallo cerebral, o ponemos un implante coclear en una situación muy concreta a la que voy a hacer referencia. Pero antes de empezar, yo quiero dar las gracias a la gente que ha colaborado conmigo, que colabora conmigo de manera habitual, que es fundamentalmente el doctor Luis Lasaleta. Y Luis Lasaleta es jefe de clínico, el que se encarga de la otología en La Paz. Tenemos hecho un acuerdo al 50%. Él trabaja y yo me llevo la gloria. Y funciona bastante bien, sobre todo por mi parte. Yo creo que en la suya está algo menos contento, pero bueno, ya cambiarán las tornas. Antes de empezar, trabajamos en La Paz. Nuestro hospital es el Hospital La Paz de Madrid y el Hospital La Paz, os voy a llevar un momento al Hospital La Paz para que podáis acercaros desde la distancia a La Paz. No sé por qué no va esto. ¿Por qué no nos va? Ahora. Vale, vamos a La Paz. La Paz es este edificio redondo que se veía en Madrid en los años 70, era el buque insignia de la sanidad española, de la sanidad pública española, y era un edificio alto, bonito, limpio, llamativo. Años 60, como bien veis por los coches que hay en la imagen. Hoy en día es redondo. Ya no es alto, ya no es bonito, ya no está limpio, pero bueno, pues sigue estando en donde estaba y está al pie de 4 inmensas torres, 5 en la actualidad, que se ven desde cualquier punto en Madrid y que nos permiten saber exactamente dónde está vuestro hospital, porque estáis todos invitados, cuando esto sea otra vez normal, a visitarnos. Simplemente mirad las 4 torres y al pie de las 4 torres en la parte norte, los que habéis estado, estamos allí, está Luis, yo estaba viajando, ahora a ver si puedo volver otra vez a viajar, pero estaremos allí y estaremos encantados de recibiros. Así que, AVI o implante coclear, implante de tallo cerebral o implante coclear. En unas
circunstancias concretas de las que vamos a hablar a continuación. Y a mí lo que me pasa cuando me dice Gabriel que hable de esto, lo primero que se me ocurre es, Dios mío, ¿qué hago? Y esto me pasa no con respecto a lo que os voy a contar, sino me pasa cada vez que me encuentro en esta situación y no sé qué hacer, si ponerle al paciente un AVI o ponerle un implante coclear. Porque en general el resultado del AVI en los pacientes a los que nos vamos a referir no es excesivamente bueno. En niños tenemos mejores resultados, pero en adultos con tumores de ángulo pontocerebeloso, que es el caso, el resultado del AVI no es muy bueno. Entonces, en esa situación, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bien, vamos a centrar el tema. Vamos a hablar de pacientes con NF2, básicamente, o sea, pacientes que tienen tumores del octavo par en los dos lados, tumores bilaterales del octavo par, y que vamos a tratar quirúrgicamente. Porque con estos pacientes lo que se puede hacer son situaciones distintas. Podemos no hacer nada. Y de hecho, en los pacientes con una NF2, lo mejor es funcionar como bomberos, apagar incendios, pero no tratar de adelantarse. Madre mía, me echan del país y toso. No tratar de adelantarse. Hay que ir procurando que ese paciente vaya lo mejor posible con el futuro tan malo que tiene. Otra cosa que se puede hacer es tratar el oído bien con cirugía o con radioterapia. Sería otra de las opciones que podríamos utilizar. En cualquiera de los dos casos, tanto si tratamos el oído con cirugía o radioterapia, tanto si tratamos el oído con cirugía como con radioterapia, y si decidimos tratar, tenemos que plantearnos cómo vamos a rehabilitar la audición de ese paciente. ¿Cómo conseguimos que el paciente vuelva a oír? Un paciente que tiene tumores en los dos lados, o bien el otro ejemplo al que me voy a referir también es el del paciente, no se ve aquí, sí, el del paciente que tiene un tumor, un neurinoma del octavo par, en un oído único, que viene a ser una cosa similar, aunque es menos frecuente que la NF2. Entonces, si operamos a estos pacientes, ¿qué hacemos con su audición? Pues solo podemos hacer dos cosas. Solo podemos poner un implante de tronco, un implante de tallo cerebral, un AVI, o podemos poner un implante coclear. A ver, para poner un implante coclear a un paciente que le operas de un neurinoma del octavo par, lo fundamental es conservar el nervio coclear intacto. No siempre se puede conservar el nervio coclear intacto. Pero hay muchos pacientes a los que sí que se les puede conservar el nervio coclear intacto. Hay pacientes, como de este ejemplo, en el que esto es un abordaje retrosigmoideo, se ve perfectamente el tumor, no es un tumor muy grande, se ve la separación entre el coclear y el vestibular, podemos seccionar el vestibular, quitar todo el tumor y conservar el nervio coclear, y por lo tanto tenemos ya la premisa inicial. Conservamos el nervio coclear. Es decir, teóricamente podemos poner un implante coclear, pero no hay que conservar solo el nervio coclear, la anatomía del nervio coclear. Hay que conservar la función del nervio coclear, la capacidad de ese nervio coclear de conducir estímulos, porque de lo contrario no nos va a valer un implante coclear. Para esto es para lo que hemos diseñado un elemento que es la razón fundamental por la que yo estoy hablando de esto. Para saber si conservamos la función de ese nervio coclear, hemos creado, junto con la colaboración de Medel, lo que llamamos el electrodo coclear de prueba, que es esto que se ve en esta imagen. Es un electrodo corto con 3 terminales y un terminal de tierra que está patentado. Aquí se puede ver que en la patente en Estados Unidos estamos Luis Lasaleta y estoy yo, además de otros médicos en España, y además de Julio Rodrigo, que está sentado allí delante y que es la cabeza visible de Medel en España y Portugal. Y este electrodo lo que utiliza es un sistema de pulsos intracocleares y permite estudiar potenciales auditivos evocados, estimulados eléctricamente. Es decir, vamos a meter un electrodo en la cóclea, vamos a estimular eléctricamente utilizando los elementos que tenemos para
colocar un implante de tallo, que es un estimulador de AVI, el electrodo de prueba y un cable de comunicación. Conectando el estimulador del AVI a este electrodo de prueba, vamos a poder saber si hay una respuesta durante la operación, si hay una respuesta de ese nervio coclear detectable como actividad eléctrica cerebral. ¿Cómo lo hacemos? Pues colocamos el electrodo de prueba durante la cirugía, imaginemos que estamos operando este lado o el otro, me da igual, durante la cirugía colocamos el electrodo de prueba, lo conectamos al sistema de estimulación, estimulamos y recogemos la respuesta. Y eso hay que hacerlo antes y después de operar el neurinoma. Tenemos que hacerlo antes de tocar nada para ver si ese nervio está funcionando y después de quitar el tumor, obviamente si funcionaba al principio, después de quitar el tumor para ver si sigue funcionando. Es decir, los pasos quirúrgicos serían los siguientes, para hacerlo de una manera clara. Esto es un abordaje translaberíntico en el que, como se puede ver en la imagen, está fresado todo el laberinto, está el golfo de la yugular, es un oído izquierdo, la fosa media está aquí, esta es la parte anterior del antro hacia el ático. Esto es la laberintectomía, se ha fresado todo el laberinto, este es el golfo de la yugular, este es segunda porción, segundo codo y tercera porción del facial, y esta es la timpanotomía posterior. Es decir, hacemos una translaberíntica y sin tocar el tumor, sin manipular para nada el tumor, preparamos el oído como para hacer un implante coclear. Abrimos la ventana redonda e introducimos por la ventana redonda nuestro electrodo de prueba. Se hace una estimulación y se recoge, en el propio quirófano, se recoge una respuesta. Si la respuesta es una respuesta como esta, es decir, si hay una respuesta del nervio coclear, si ese nervio coclear está funcionando, quitamos el tumor, conservamos el nervio coclear, se conserva el facial y se conserva el coclear, y una vez conservado el coclear, repetimos la estimulación. Si la estimulación vuelve a salir positiva, ese nervio funciona, hemos quitado el tumor, podemos poner un implante coclear. Si en algún momento la función ha desaparecido y lo que conseguimos es una situación como esta, entonces es cuando viene el Homer Simpson que ponía yo al principio, ¿y ahora qué hago? Porque aparentemente ese nervio no va a funcionar, pero como todo, yo no tengo la certeza al 100% absoluta de que siempre funcione la electrofisiología. Entonces siempre me queda una duda. Pero en principio el electrodo coclear de prueba me está diciendo, aquí no hay respuesta, lo más probable es que el implante coclear no valga, lo lógico sería ponerle un implante de tallo cerebral. Se puede hacer un planteamiento al que estamos todos expuestos y es decir, bueno, pues le pongo un implante coclear y si no funciona, siempre tendré tiempo para ponerle después un implante de tallo. Sí, vosotros vais a tener tiempo, pero al paciente no lo vais a volver a meter en el quirófano ni a tiros. Después de tener una NF2, con la cantidad de tumores que tiene, con la situación vital que tienen estos pacientes, que suelen ser pacientes jóvenes, fundamentalmente mujeres, es un verdadero drama. Es decir, yo creo que la solución de su audición es generalmente ahora, y eso es lo que dice mi experiencia, después no vuelven al quirófano. Y esta decisión es la que es difícil de tomar y para esta decisión es para la que nos vale el electrodo de prueba. Si no hay ninguna respuesta auditiva, nosotros hoy en día ponemos lo que se ve en esta imagen, que es el electrodo de un AVI, el electrodo de prueba del AVI, se coloca el electrodo de prueba, se busca la posición correcta de ese electrodo de prueba con la respuesta electrofisiológica y después se coloca el electrodo final del AVI y se ve en qué electrodo se obtiene una respuesta auditiva. Estos son los pasos del electrodo coclear de prueba desde un punto de vista en imagen con un vídeo. Es un vídeo de hace ya del 14, o sea, hace 7 años, y tenéis las mismas imágenes que veíamos antes. Es una translaberíntica del lado izquierdo, como os he dicho antes. Se ve la ventana redonda aquí. Vamos a abrir la ventana redonda como para un implante coclear, con el mismo cuidado que el de un implante coclear. Hacemos una pequeña apertura en la ventana redonda, colocamos el electrodo coclear,
le conectamos al sistema de estimulación del AVI que tenemos pendiente porque podemos llegar a utilizarlo, insertamos el electrodo con el mismo cuidado que insertaríamos un electrodo coclear, pero obviamente es un electrodo muy cortito y enseguida entra. Hacemos lo que os decía antes, la estimulación y vamos a suponer que tenemos una respuesta positiva, aunque podríamos tener una ausencia de respuesta. Y cuando no hay respuesta, no queda más remedio, si es al principio o si es al final, que buscar esta estructura que hay ahí, que es el plexo coroideo, e introducir en el agujero de Luska el electrodo del AVI con los contactos hacia el tronco cerebral, hacia el tallo cerebral, colocamos el electrodo de prueba, hacemos la estimulación correspondiente, ya hemos decidido que no vamos a poner un implante coclear y una vez que hemos encontrado respuesta auditiva con el electrodo coclear, con el electrodo de prueba, colocamos el electrodo definitivo que va en una malla de Dacron, se corta un poco, se ajusta, se inserta a través del foramen de Luska, se pone en contacto en la posición en la que estaba el anterior, el de plástico, el de silicona, y una vez que terminamos se hacen las pruebas electrofisiológicas para ver cómo funciona el implante de tronco. En qué electrodos posteriormente va a haber que buscar una respuesta y en cuáles es esperable que no haya la respuesta. ¿Funciona esto o no funciona? Vamos a ver, los resultados de un implante de tallo cerebral, ya os lo he dicho antes, en un adulto con una NF2 son malos, porque la anatomía del tronco cerebral está muy distorsionada, porque se produce fibrosis, porque la cirugía es una cirugía muy larga, porque hay sangre, porque está desestructurado la zona de los núcleos auditivos. Los niños funcionan muchísimo mejor. Para saber si esto funciona, si los implantes cocleares funcionan en estos pacientes o no funcionan una vez que hayamos conservado el nervio coclear, publicamos en el año 2014, sí, ahí se ve el año, publicamos en el año 2014 un artículo en colaboración con otros dos hospitales, que son el Hospital Gregorio Marañón, este es el Hospital Gregorio Marañón, y el otro es el Hospital de Mario Sana. El grupo de Mario Sana y el grupo de Miguel Aristegui con nosotros hicimos una publicación sobre la utilización de implantes cocleares en pacientes a los que se les había operado de una NF2 o a los que se les había operado de un neurinoma en un oído único, que para efectos es lo mismo. En ese estudio nosotros aportamos 4 pacientes de un total de 15 y de esos 4 pacientes a mí me gustaría resaltar un par de detalles. En primer lugar, como decía antes, mujeres muy jóvenes, 27 y 24 años, mujeres algo menos jóvenes, pero tampoco pacientes de mucha edad. Y un detalle, a ver, yo soy bastante poco amigo de la radioterapia, no de la radiocirugía. La radiocirugía no existe. La radiocirugía se la han inventado los radioterapeutas para hacernos pensar que operan algo que no operan y para que parezca que es más útil. Es radioterapia, pura y dura radioterapia. La podemos llamar como queráis, pero es radioterapia. Bien, pues la radioterapia, de la cual ha quedado bastante claro que no soy muy amigo, tiene un inconveniente en estos pacientes. Si veis la serie, son 4 pacientes, ya sé que con 4 pacientes no se hace estadística, pero estos 4 pacientes, la respuesta en contexto cerrado y en contexto abierto, la única diferencia es que los pacientes que habían recibido radioterapia como parte de su proceso de tratamiento del neurinoma no consiguieron una discriminación en contexto abierto. Mientras que las 2 personas que no habían recibido radioterapia, que además son las de mayor edad, sí que consiguieron una respuesta, una obtención de resultados en contexto abierto. Como resumen general, teníamos entre los 3 hospitales 8 pacientes con NF2 y 7 pacientes con tumores esporádicos en el lado único, porque el otro oído, por la razón que fuera, estaba cofótico. Y de todos estos pacientes, de los 15 pacientes, uno de ellos se explantó por una fístula de cefalorraquídeo en el grupo de, me parece que este es del grupo de Italia, de Mario Sanna, y lo que conseguimos es respuesta en contexto cerrado
en un 85% de los pacientes y en contexto abierto en un 64% de los pacientes. Los resultados no son espectaculares, ya lo sé, no son espectaculares. Y de hecho, una de las conclusiones que tenemos que ser conscientes que se llega con este estudio es que el implante coclear en un paciente con un neurinoma operado tiene un resultado claramente peor que el implante coclear en un paciente normal, en una hipoacusia poslocutiva normal y corriente. Pero es mejor que el resultado, bueno, es mejor que el resultado de un implante de tallo cerebral. Estas cifras a mí me dicen poco. A mí lo que me dice es ¿qué le pasa al paciente? Bueno, pues el paciente usa el implante coclear de forma habitual el 62% de las NF2, que insisto que no es mucho, que no es una cifra muy alta, pero es mucho más alta que la de los que usarían un implante de tallo cerebral o de las que nos usan un implante de tallo cerebral. Y en los esporádicos el resultado es todavía mejor porque la desestructuración que existe en el ángulo pontocerebeloso suele ser menor y porque el traumatismo que genera la enfermedad per se probablemente también tenga menor afectación cuando el neurinoma es un neurinoma esporádico que cuando se trata de un neurinoma de una NF2. Dos consideraciones previas, y ya vamos a ir cerrando el tema. Dos consideraciones previas. Una es, si le pones un implante del tipo que sea a un paciente con una NF2, del tipo que sea, me refiero a de tallo o coclear, a un paciente con una NF2, ¿cómo sigues su enfermedad desde el punto de vista radiológico? Porque la única manera de seguirla es con una resonancia. Bueno, si vuestros radiólogos están motivados y utilizan secuencias de reducción de artefacto, que tienen distintos nombres según la marca del aparato de resonancia que se utilice, se pueden conseguir imágenes como estas, en las que indudablemente existe una tremenda distorsión en la zona del implante. Y se ve esa distorsión en la zona del implante, pero en un corte coronal se ve perfectamente, estos dos casos son casos nuestros, de La Paz, se ve perfectamente el lado que tiene el implante y se ve perfectamente el lado que no tiene el implante a nivel del ángulo pontocerebeloso, que es lo que tenemos que seguir. Es decir, se puede hacer una resonancia. Y en este caso, 3/4 de lo mismo. En el corte axial no es muy bueno, hay un gran artefacto, pero en el corte coronal se ven perfectamente las dos zonas del conducto auditivo interno. Por lo tanto, se puede seguir perfectamente al paciente con resonancia. Y por último, ¿qué seguimiento tienen estos pacientes? ¿Qué les pasa? Bueno, veis que las cifras que tenemos de seguimiento son bastante grandes porque ya llevamos tiempo haciendo esto, pero la experiencia que tenemos es que, por lo menos en nuestra práctica, los implantes de tallo van perdiendo efectividad en estos pacientes a lo largo que va pasando el tiempo y con los implantes cocleares hoy por hoy no existe una gran diferencia, no existe un gran cambio hacia peor, pero hay que seguir vigilando estos resultados porque la evolución solo la podemos saber con el paso del tiempo. Y como dice el refrán irónico al que hago referencia, es bastante difícil hacer predicciones, sobre todo las que se refieren al futuro, o sea, todas. En fin, como resumen de lo que os quería contar, esta tarde, es que en los pacientes operados de neurinoma, el implante coclear, siempre que al operar el neurinoma conservemos el nervio coclear, siempre va a tener mejores resultados que el del AVI. Pero que quede muy claro que los resultados son claramente peores que los de un implante coclear de los de todos los días. En segundo lugar, el electrodo de prueba que está disponible, que es un producto comercial de Medel, ya no es algo que solo se utiliza en investigación, hoy por hoy ya está disponible para cualquiera que lo necesite, puede ayudar a saber si podemos esperar que el implante coclear funcione o si va a ser mejor plantearse la posibilidad de un AVI. Pensad que la radioterapia puede
en estos pacientes muy complejos, en los que la situación es muy difícil de manejar, puede empeorar su pronóstico auditivo a la larga. Y, por último, que la resonancia se puede hacer de forma fiable siempre y cuando el radiólogo que vaya a hacerla esté motivado y sea capaz de hacer las secuencias adecuadas. Como mensaje final de esta presentación, es muy difícil hacer algo, es muy difícil encontrar una solución porque no hay soluciones mágicas, porque yo sigo sentándome y sigo dándole 1000 vueltas cada vez que operamos un paciente de estas características. Me queda la duda de qué hago, si pongo un implante de tallo, si pongo un implante coclear, si va a funcionar el implante coclear, si va a funcionar el de tallo, y que el paciente va a ser su única opción. Y hay que ser capaz de asumir que lo que hay no son soluciones mágicas, son opciones aceptables y aprender a usarlas. Y para aprender a usarlas solo lo podemos hacer a base de prácticas. Pues muchísimas gracias y mañana seguimos con otros temas.